I am Julian Assange, Roger, I'll get you into strength. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Deck. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Dejando de ser Chávez y Lula el centro de los medios de comunicación, ha aparecido una nueva generación de líderes latinoamericanos. En esta edición me reúno con el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Correa es un populista de izquierda que ha cambiado la imagen del Ecuador. A diferencia de sus predecesores, tiene un doctorado en economía. Según los cables de la Embajada de Estados Unidos, Correa es el presidente más popular en la historia democrática del Ecuador, pero en 2010 fue tomado como rehén en un intento de golpe de Estado. Rafael Correa culpa del intento de golpe de Estado a los medios de comunicación corruptos y comenzó una debatida contraofensiva. Correa dice que los medios determinan qué reformas son posibles. Quiero saber si esto está justificado y cuál es su visión de Latinoamérica. ¿Me puede escuchar? Le puedo escuchar, presidente Correa. Hola, mucho gusto en conocerle. ¿Está en Inglaterra? Estoy en Inglaterra en el campo bajo arresto domiciliario por 500 días. 500 días. Sí, sin cargos. Ok. ¿Están listos? Sí, es mejor traducir, María Luisa. El español me gusta un poco más. De acuerdo. Veamos si podemos hacerlo. ¿Están listos? Acción. ¿Cuál es la opinión del Ecuador sobre Estados Unidos? Sobre el involucramiento estadounidense. No le estoy pidiendo que haga una caricatura de Estados Unidos, sino que, ¿qué piensan los ecuatorianos sobre Estados Unidos y su presencia en el Ecuador y en América Latina? Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. En todo caso, quiero decirle también que una de las causas del malestar policial fue que nosotros cortamos todo el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la policía. Había antes de nuestro gobierno, y después de un año y pico, nos demoramos algo en corregir esto, unidades enteras, claves de la policía, absolutamente financiadas por la Embajada de Estados Unidos, cuyos directores eran seleccionados por el embajador de Estados Unidos y pagados por Estados Unidos. A tal punto, nosotros hemos mejorado muchísimo los sueldos de la policía, pero esa gente ni se enteró porque sus sueldos venían de otro lado. Cortamos todo eso y hay algunos que añoran todavía esas épocas que no volverán a nuestro país ni a nuestros países. Con respecto a los Estados Unidos, la relación siempre ha sido de mucha amistad, mucho cariño, pero en un marco de mutuo respeto y soberanía. Personalmente yo viví 4 años en Estados Unidos, tengo 2 títulos académicos de ese país, quiero y admiro muchísimo al pueblo de Estados Unidos. Créame que de ninguna manera lo último que sería fuera antiestadounidense, pero siempre voy a llamar las cosas por su nombre, y si hay políticas internacionales de Estados Unidos perniciosas para mi país y para nuestra América, las denunciaré frontalmente y jamás permitiré que se afecte la soberanía de mi país. Su gobierno cerró la base estadounidense en Manta. ¿Podría decirme por qué decidió cerrar esta base? ¿Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julián? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Se está divirtiendo mucho con la entrevista, Julián, me alegro. Yo también. Sí, me divierten mucho sus chistes, presidente Correa.
Presidente Correa, ¿por qué quiere que saquemos a la luz todos los cables diplomáticos? Porque el que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por si acaso, los Wikileaks nos fortalecieron. Porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano. Y por supuesto que somos nacionalistas y por supuesto que defendemos la soberanía del país. Por el contrario, como le demostré hace unos momentos, muchos Wikileaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales, de los grupos de poder que van a pedir ayuda, marcar tarjeta en embajadas extranjeras. Nosotros no tememos absolutamente nada, que publiquen todo lo que tengan sobre el gobierno ecuatoriano, pero verá que saldrán muchas cosas sobre entreguismos, traiciones, conveniencias de muchos supuestos opositores a la revolución ciudadana en el Ecuador. Subsecuentemente, usted echó a la embajadora de Estados Unidos de su país, el Ecuador, debido a la publicación de los cables diplomáticos en Wikileaks. ¿Por qué la echó? ¿No sería más sencillo haber dicho, tengo estos cables diplomáticos, sé lo que piensa, es mejor mantener a diablo conocido? Eso se le dijo. ¿Y con qué arrogancia dijo que ella no tenía nada que responder? Era una mujer totalmente adversaria a nuestro gobierno, una mujer de extrema derecha que se quedó en el marco de la Guerra Fría en los años 60, y la gota que derramó el vaso fue el Wikileaks, donde denunciaba que a su vez sus contactos ecuatorianos le habían denunciado que el jefe de policía era un completo corrupto y que yo seguramente lo había puesto ahí sabiendo que era corrupto para controlarlo. Se llamó a la señora embajadora para pedir explicaciones y con la soberbia, arrogancia, prepotencia, ínfulas imperiales que le caracterizaban, dijo que ella no tenía nada que explicar y como aquí se respeta al país, expulsamos a dicha señora. Quiere decirle que hace un mes o unos meses, después de casi un año de investigaciones, el comandante Hurtado, falsamente acusado en ese Wikileaks por la embajadora, salió absolutamente inocente de todos los cargos, absolutamente limpio de todas las investigaciones que se le hicieron. Pero es una muestra más de cómo malos funcionarios norteamericanos, por su animadversión a gobiernos progresistas de cambio, informan cualquier cosa, sin evidencia, en base a rumores, chismes, de sus contactos, que normalmente son los opositores a nuestros gobiernos. Presidente Correa, ¿cómo fue para usted tratar con la China? Es un país grande y poderoso. ¿No está sustituyendo usted un demonio por otro cuando trata con los chinos? Primero, nosotros no trabajamos con demonios, ¿no? Si alguien se presenta como demonio, sencillamente le decimos muchas gracias. Segundo, usted ve un poco el entreguismo, el esnovismo y hasta el neocolonialismo de nuestras élites y ciertos medios de comunicación. Cuando el 60% de nuestro comercio, gran parte de nuestras inversiones estaban concentradas en Estados Unidos y no nos daba 20 centavos de financiamiento para el desarrollo, no había problema. Ahora, cuando somos el país que recibe más inversión china en la región, como los chinos seguramente no son altos, colorados, ojos claros, ahí sí son demonios, es un problema, etc. Ya basta. Si China está financiando hasta el propio Estados Unidos, qué bueno que financie Ecuador, qué bueno que financie una responsable extracción de petróleo, de minas, hidroeléctrica. Pero no solo tenemos financiamiento chino, tenemos financiamiento ruso, tenemos financiamiento brasileño, hemos diversificado nuestros mercados y nuestra fuente de financiamiento. Pero hay gente que nació con un dogal, con un yugo encima y quiere continuar con la dependencia de siempre. Eso es todo. Presidente Correa, como usted sabe, durante muchos años yo libro una batalla por la libertad de expresión, por el derecho de la gente a comunicarse, por el derecho de publicar información verdadera,
¿Cómo logrará usted que sus reformas no conduzcan a la desaparición de la información verídica? Bueno, usted es una muy buena muestra, Julián, de cómo es la prensa y estos gremios como la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es otra cosa que un gremio de dueños de periódicos, en América Latina. Sobre sus Wikileaks han publicado muchos libros, el último de dos autores argentinos, donde analiza país por país, y en el caso de Ecuador, demuestra cómo de forma descarada los medios no publicaron los cables que los perjudicaban. Por ejemplo, disputas entre grupos informativos y al final llega a un acuerdo de no publicar sus trapos sucios para no hacerse daño. Le leo la traducción en español de uno de los Wikileaks que nunca publicó la prensa en Ecuador. El hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno, pero no a un banquero fugitivo y los negocios de su familia, revelan mucho sobre dónde reside el poder en Ecuador. Estos son los mensajes que hizo públicos Wikileaks y que no los publicó la prensa ecuatoriana, para que vea un poco qué enfrentamos en Ecuador y en América Latina. Nosotros creemos, mi querido Julián, que los únicos límites a la información y a la libertad de expresión son los que están en los tratados internacionales, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la honra y reputación de las personas y la seguridad de las personas y del Estado. Todo el resto, mientras más gente lo conozca, mejor. Y usted ha manifestado su temor recurrente entre los periodistas de buena fe, pero que son estereotipos del temor que el poder estatal limite la libertad de expresión. Eso casi no existe ya en América Latina. Son idealizaciones, son mitos. Por favor, entiéndase que aquí el poder mediático era y probablemente es mucho mayor que el poder político. De hecho, normalmente tiene poder político en función de sus intereses, poder económico, poder social y sobre todo el poder informativo. Y han sido los grandes electores, han sido los grandes legisladores, los grandes juzgadores, aquellos que han puesto la agenda mediática, han sometido gobiernos, presidentes, cortes de justicia. Entonces, saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad, y tiranos, autócratas, dictadores, tratando de evitar aquello. No es verdad, es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que por tener un tintero o un micrófono pueden desahogar hasta sus desafectos, porque muchas veces eso es hasta por antipatía, que se pasan injuriando, calumniando, etc. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda esto el mundo, lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había 7 canales de televisión nacionales. No había televisión pública, todos privados. 5 pertenecían a banqueros. ¿Se imagina usted si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España? Tenía una campaña despiadada, pues, a nivel de televisión para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de estas cadenas de televisión, que eran los banqueros. Entonces, no nos engañemos, saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés, Julián. Esta gente disfrazada de periodista trata de hacer política, desestabilizar a nuestros gobiernos para evitar cualquier cambio en nuestra región y perder el poder que siempre han ostentado. Presidente Correa, yo estoy de acuerdo con su descripción del mercado de los medios. Lo hemos visto muchas veces, una y otra vez. Los grandes medios de información con los que hemos trabajado como The Guardian, El País, The New York Times,
Der Spiegel, han censurado nuestro material, violando nuestros acuerdos al publicarlo por razones políticas o para proteger oligarcas como Timoshenko en Ucrania, que ocultaba sus riquezas en Londres, así como grandes y corruptas compañías petroleras italianas operando en Kazajistán. Tenemos pruebas al respecto, ya que sabemos lo que contiene el documento original y podemos ver lo que han publicado y lo que han quitado. Pero a mí me parece que la forma correcta de enfrentar a los monopolios, duopolios y a los cárteles en un mercado es separándolos o creando mejores condiciones para que nuevas editoriales entren al mercado. ¿No crearía usted un sistema que permita el fácil acceso al mercado editorial, de modo que las editoriales pequeñas e individuos sean protegidos y no regulados, y las editoriales grandes sean separadas y reguladas? Eso es lo que estamos tratando de hacer, Julián. Hace más de 2 años se está discutiendo una nueva ley de comunicación para repartir el espectro radioeléctrico, es decir, el espectro para televisión, radio, para que solo 1/3 sea privado con fines de lucro, el otro tercio sea para propiedad comunitaria o sin fines de lucro, y el otro tercio sea para propiedad pública, no solo gobierno central, gobiernos locales, municipios, gobiernos parroquiales. Hemos tenido 2 años, pese a que es una orden de la Constitución aprobada en las urnas en el 2008, orden ratificada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del año pasado. Pese a todo eso, esta nueva ley ha sido sistemáticamente bloqueada por los grandes medios, le llaman ley Mordaza, y por sus legisladores asalariados que tienen Asamblea Nacional, que sirven para estos intereses. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, democratizar la información, la comunicación social, la propiedad de los medios de comunicación, pero obviamente tenemos pues la acérrima oposición de los propietarios de los medios de comunicación y de sus corifeos en el espectro político ecuatoriano. Recientemente hablé con el presidente de Túnez y le pregunté si estaba sorprendido de lo limitado que puede ser el poder de un presidente para cambiar algunas cosas. ¿Lo encuentra usted así? Mire, se ha querido satanizar hasta los liderazgos, porque una de las grandes crisis que tuvo América Latina en los 90, a inicios de este siglo, durante la larga y triste noche neoliberal, fue la crisis de líderes. ¿Qué es el liderazgo? Capacidad de influir sobre los demás. Ahora, puede haber buenos liderazgos, utilizar esa capacidad para servir a los demás, y puede haber malos liderazgos, que lamentablemente hubo muchos en América Latina, que utilizan esta capacidad para servirse de los demás. Y yo creo que los liderazgos siempre son importantes, más aún en procesos de cambio. ¿Usted se imagina la independencia de Estados Unidos sin los grandes líderes que tuvo? ¿Usted se imagina la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial sin los grandes líderes que tuvo? Pero para tratar de oponerse a estos procesos de cambio que tienen fuertes pero buenos liderazgos, ahora resulta que el liderazgo es caudillismo, populismo, algo malo. Señor Y es más presidente, importante ese liderazgo, Julián, déjame acabar la idea, por favor. Cuando no se está administrando un sistema, en América Latina, en Ecuador no estamos administrando un sistema, estamos cambiando un sistema, porque el sistema que nos acompañó durante siglos fue un fracaso total. Nos volvió a la región más desigual del mundo, abundante miseria, pobreza, teniendo todo para ser la región más próspera del mundo. No es como en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? Yo creo que tengo más diferencia entre lo que pienso en la mañana con lo que estoy pensando ya en la tarde. Porque están administrando un sistema. Aquí estamos cambiando un sistema y se necesita liderazgo, se necesita
poder legítimo, democrático, para cambiar las estructuras y la institucionalidad de nuestros países en función de las grandes mayorías. Me parece que el presidente Obama no es capaz de controlar estas enormes fuerzas a su alrededor. ¿No se aplica esto a todo liderazgo? ¿Cómo ha podido usted lograr tantos cambios en el Ecuador? ¿Es un indicio de estos tiempos? ¿Es debido a su liderazgo personal? ¿A su partido? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza le está permitiendo hacer algo que el presidente Obama no puede lograr? Permítame empezar por el final. El compromiso, el consenso es algo deseable, pero no es un fin en sí mismo. Para mí sería lo más sencillo lograr ese compromiso, ese consenso, cediendo, claudicando, y contentaría a muchos, pero no cambiaría absolutamente nada. Contentaría sobre todo a los poderes fácticos de este país, pero todo seguiría igual. Hay veces que es imposible consensuar, hay veces que es necesario confrontar. A la corrupción hay que confrontarla, al abuso de poder hay que confrontarla, a la mentira hay que confrontarla. No es que se pueda hacer concesiones a esos vicios sociales tan graves para nuestros países. Lo que se ha hecho en Ecuador no es por mí, ese es un error. Los pueblos cambian, los países cambian, no por un líder, tal vez un líder coordina, es por la voluntad de todo el pueblo. A nosotros lo que nos trajo al poder fue la indignación del pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso es lo que falta un poquito más en el pueblo norteamericano para que el presidente Obama tenga la capacidad de hacer cambios reales en ese país. Que esa indignación, ese Occupy Wall Street, esa protesta de los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, contra el sistema, se vuelva más fuerte, más orgánica, más permanente, y le dé fuerzas, en este caso al presidente Obama, para poder hacer los cambios que requiere el sistema estadounidense. Quisiera saber, ¿hacia dónde usted cree que el Ecuador está yendo a largo plazo? ¿Hacia dónde usted cree que Sudamérica está yendo a largo plazo? Me parece que hasta cierto punto hay muchas cosas buenas, como sabe, la integración de Sudamérica, la mejoría de las condiciones de vida y el hecho de que Estados Unidos y otros países cada día ejercen menos influencia en América Latina. Pero, ¿dónde cree usted que va a estar en 10 o 20 años? Usted lo ha dicho, se está reduciendo la influencia de Estados Unidos y eso es algo bueno. Por eso hemos manifestado que América Latina está pasando del consenso de Washington al consenso sin Washington. Puede ser el consenso de San Paulo. Consensus without Washington, exactly, ¿ok? Y esto es bueno, porque esas políticas que emanaban del norte no eran en función de las necesidades de nuestra América, sino de los intereses de esos países y más aún de los capitales que predominan en esos países. Si usted analiza la política económica, y modestia aparte algo sé al respecto, pudieron en un momento ser buenas, malas, pero todas tuvieron un denominador común: estar en función del gran capital y sobre todo el capital financiero. Y eso felizmente está cambiando. Yo tengo mucha esperanza, soy muy realista. Sé que se ha avanzado mucho, pero falta mucho camino por andar. Sé que todavía no es irreversible ese camino andado, que todo puede revertirse si vienen los mismos de siempre a dominar nuestros países. Pero estamos muy optimistas. Creemos que América Latina está cambiando y si seguimos esa ruta de cambio, ese cambio será definitivo. No es una época de cambios, es un cambio de época lo que vive nuestra América. Y si continuamos con estas políticas soberanas, con políticas económicas donde la sociedad domina el mercado, no que el mercado domina la sociedad y convierte en mercancía a la propia sociedad, a las personas, a la vida. Si continuamos con estas políticas de justicia, de equidad social,
superando las inmensas injusticias de siglos, sobre todo con respecto a nuestros grupos indígenas, afrodescendientes, etc., América Latina tendrá un gran porvenir y es la región del futuro. Tenemos todo para ser la región más próspera del mundo. Si no lo hemos logrado, ha sido por los malos dirigentes, por las malas políticas, los malos gobiernos, y eso es lo que está cambiando en nuestra América. Gracias, presidente Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián, al menos por este medio, y ánimo, ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? Gracias. Bye. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. Bien. Eso tratamos cada día, evitar eso.